Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a una nueva edición de su programa Pensándolo Bien. Programa de análisis jurídico que se transmite desde la Facultad de Derecho, específicamente desde su restaurante Arrope. Comentábamos hace unos minutos que este es el segundo programa que hacemos en este año académico después del anterior, que fue muy interesante, muy retante, que lo dimos en Interexpo, que estuvimos compitiendo como unos pleneros, que yo creo que perdimos esa batalla. Pero bueno, estamos acá de vuelta en nuestro escenario, en nuestro hogar, en nuestro hábitat. Me acompaña como siempre Carlos, bienvenido, Carlos Ramos. Hola, claro que sí. Y hoy sustituyendo a María Dolores Fernó, la profesora Yanira Reyes. Hola, Yanira. Hola, saludos. Bueno, pues tenemos una agenda bien cargada. Es que han pasado cosas muy interesantes tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En Puerto Rico tuvimos y ha sido muy difundido la controversia que surgió ayer en el hemiciclo, específicamente en el Salón Gille Ávila, ¿verdad? Que llama la atención que el proyecto PDLS 950 se discuta en ese salón en particular. Se estuvo discutiendo esta propuesta para limitar el derecho de las mujeres al aborto. Yanira Reyes estuvo allá, así que podrá un poco hablarnos de lo que pasó, pero sobre todo de su reacción, sus comentarios a ese proyecto. Nos parece también que es imperativo comentar las vistas que se están celebrando sobre la confirmación del candidato, el último candidato de Donald Trump para un puesto de juez asociado, el juez Brett Kavanaugh, que es un juez muy importante por varias razones, entre ellas de que sustituye al juez Kennedy, que es conocido como el juez moderado, el swinging vote, que en ocasiones se aliaba en issues más contemporáneos, más progresistas, como el ala demócrata, como el caso del matrimonio igualitario, entre otros casos importantes, ¿no? Así que ese espacio es muy importante porque dependiendo la visión que se proyecte o se comprometa Kavanaugh a base de sus experiencias previas como juez, de los memorandos que ha escrito, un poco no podría anticipar qué tan cerca o qué tan lejos él va a estar de ese rol que tradicionalmente decisorio ejercía el juez Kennedy. También nos parece que es imperativo hablar de una noticia muy fresca, que ha sido la difusión en el New York Times de una carta de un alto funcionario de la administración de Trump denunciando la inmoralidad de esa administración y sobre todo el distanciamiento de muchos oficiales de la administración en posiciones muy altas que quieren precisamente eso, distanciarse de lo que es la gestión de Trump y un poco allanando el camino, sembrando abono a un posible proceso de residenciamiento porque lo está alimentando. Así que evidentemente la agenda está cargada para esta tarde, así es que vamos a retomar esos temas inmediatamente después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. Regresamos
regresamos a la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana, regresamos al programa Pensándolo Bien. Mi nombre es Julio Fontaner, me acompaña Carlos Ramos González, Yanira Reyes, y estamos aquí pues pensándolo bien y vamos a comenzar para hablar sobre el proyecto del Senado 950 sobre limitaciones al derecho que tienen las mujeres al aborto. Yanira, háblanos un poco qué pasó en las vistas. Sé que hubo un incidente que fue bastante reseñado, hubo videos de alguaciles sacando o gente, personas de seguridad sacando a algunas manifestantes. Bueno, ¿qué pasó, por favor? En el día de ayer se convocaron a las vistas de dos proyectos que a nadie le parecían que tenían relación. El proyecto del Senado 950, que tiene como título un proyecto para la preservación de la salud de la mujer y la vida, y el proyecto 1000, que es para prohibir las terapias de conversión a personas que tengan una orientación sexual o una identidad de género no tradicional. Extrañamente pusieron esos dos proyectos en vistas en el mismo salón, en el Salón Gille Ávila, y comienza todo el día de vistas, que empezó desde muy temprano y terminó muy tarde, a las 5 de la tarde, sin pausa. Estuvimos todo el día allí. ¿Y la vistas la presidió el presidente del Senado todo el tiempo el presidente Rivera Chats. Estuvo allí Zoela Boy todo el tiempo, Batia, el senador Vargas Vidot, y hubo dos senadores y la senadora proponente Venegas. Desde que comenzaron las vistas, el senador Batia hace un reclamo, por lo menos presenta un reclamo de algunas organizaciones de mujeres que habían solicitado turnos para postular, para presentar ponencias, y no se les concedieron los turnos. Comenzó Rivera Chats diciendo que eso era falso, que allí se le había concedido turno a todo el mundo, y hace un conteo de todas las llamadas, de todos los emails que se habían recibido en el programa, en el Senado, con respecto a el proyecto, planteando que eran muchas más las llamadas que habían recibido a favor del proyecto. Posteriormente, y a partir de la cantidad de público que hay allí, Batia le dice: tengo evidencia de que por lo menos Matria solicitó turno y que se le fue negado, y que lo que le dijeron fue que estábamos llenos y que se podía hacer otra ronda. Ahí Rivera Chats dice: bueno, es que no se le negó el turno, es que no había espacios, pero entonces haremos una segunda ronda. Ya eso comienza a provocar un malestar en el público que hay allí. Estaba claramente dividido a favor y contra el salón, y en algunos momentos que hubo algunas reacciones, el presidente del Senado fue muy estricto en detenerlas y llamó a la seguridad, al sargento de armas, de que identificara a las personas que estaban haciendo expresiones, porque si no la próxima vez las iba a sacar. Hubo momentos en que estaban por horas unos guardias allí pendientes, mirando directamente a estas mujeres en cualquier expresión que tenían, y también llegó la policía. Había policía, oficiales de la policía dentro del salón. Durante la ponencia de Carlos Pérez, del padre Carlos Pérez, que fue una ponencia muy fuerte con respecto no solo al asunto legal, sino al asunto de los derechos de las mujeres, varias mujeres que estaban allí se paran y levantan un pañuelo verde y comienzan a cantar consignas. El presidente del Senado ordena que sean removidas del salón. Antes de eso las aplaude, un gesto muy cínico, y ordena que las remuevan del salón. Ese proceso fue sumamente violento. Hubo mujeres que fueron empujadas, que al salir del salón se caen al piso, les pasan por encima. Fue un proceso sumamente violento, y en efecto sacaron a la oposición de ese salón en ese momento. Posteriormente hubo otras expresiones a favor y no hubo la misma reacción de parte del presidente del Senado, pero en resumen, eso fue lo que pasó ayer. Y sobre el proyecto del Senado 950, si tú pudieras encapsular tus objeciones principales al proyecto, tal y como ha sido presentado. Ese proyecto es inconstitucional en la medida en que establece una carga indebida y un obstáculo al ejercicio del derecho al aborto.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después de Roe versus Wade y la jurisprudencia posterior, ha establecido que el estándar es, después del momento de viabilidad, el estándar ya no es trimestre, sino el punto de viabilidad, y que ninguna medida puede establecer una carga indebida al derecho de las mujeres. Este proyecto en varias disposiciones establece cargas indebidas al derecho de la mujer sobre su cuerpo. Por ejemplo, establece una notificación de 48 horas con una lista de cosas que los médicos tienen que informarle a las mujeres por parte del como parte de un consentimiento informado, que incluyen expresiones que son erróneas, como por ejemplo que este proceso va a terminar con un ser completamente separado y pleno. Esa expresión es contraria a derecho. Pero se vio allí, después las expresiones de Carlos Pérez, que esto va atado con la propuesta del Código Civil que plantea que la personalidad comenzará con la concepción. O sea que esto va atado. El propio Carlos Pérez dice, al Código Civil bueno, propuesto. eso es el derecho vigente, pero próximamente eso va a cambiar porque vamos a aprobar un Código Civil que le reconoce derechos al concebido no nacido. Además de eso, encarece costos, porque en la medida en que dice que después de las 12 semanas los abortos tienen que realizarse en hospitales, pues eso va a encarecer los costos y va a ser menos accesible. De hecho, en el caso de Women's Health versus Hellerster de 2016, habían unas disposiciones parecidas del estado de Texas que exigía que los abortos se tenían que realizar en clínicas que tuvieran que fueran surgical centers, que fueran centros parecidos a hospitales, y el Tribunal Supremo determinó que eso no se había demostrado que eso iba a mejorar los procesos para las mujeres, no era en beneficio de las mujeres, y que por el contrario estableció una carga indebida. Prohíbe el aborto completamente después de la semana número 20, excepto en casos de emergencia médica, pero excluye de la definición de emergencia médica situaciones de salud mental. Por lo que has dicho, veo que ese proyecto está reñido con la doctrina existente en el caso de Roe versus Wade y su progenie. Pero además de eso, he escuchado al gobernador decir que va a vetar el proyecto. Carlos, entonces, ¿por qué las vistas públicas? ¿O es que las cosas pueden cambiar? Bueno, déjame primero comentar algo sobre lo que ha dicho Yanira. Yo creo efectivamente que este no es un proyecto de ley, como dice el título, para proteger la vida de nadie, ni siquiera del llamado concebido no nacido ni de la mujer. Esto es un proyecto de ley cuyo título debe ser Ley para hacer lo más difícil posible, y sobre todo, si es posible, prohibir el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. Esto es un proyecto dirigido a debilitar, a perseguir los derechos reproductivos de la mujer, de su derecho, le decimos abortar, terminar el embarazo, yo insisto que prefiero el término, a tomar decisiones fundamentales relacionadas con su sistema reproductivo, con su deseo de ser o no madre, con su deseo o no de definir los parámetros de su propia existencia. De eso es que se trata esto. Ese es el primer comentario que debo hacerte, Julio. El segundo es que este proyecto de ley tiene cierta perversidad más allá de lo que acabo de decir, y es lo siguiente. Quien lo preparó, sin duda, se ha leído toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionado con este tema post-Roe versus Wade. Y mira lo que ha hecho. Ha buscado aquellas instancias donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que conforme Planned Parenthood, que después se hizo opinión del Tribunal Supremo en el caso de González versus Carhart, no constituye una carga indebida X limitación al derecho al aborto. Han habido algunas de ellas, periodos de espera, por ejemplo, no necesariamente son una carga indebida. ¿Pero qué ha hecho? Eso se ha dicho en un caso particularmente sobre eso y unos temas que giran alrededor de esto. Han habido casos donde lo que está planteado, por ejemplo, es los rótulos que se pueden poner o no ordenados por el Estado en las clínicas de aborto. Ha habido casos relacionados sobre qué tipo de hospital puede o no hacer el aborto. Como dijo Yanira ahorita, en alguno de esos casos se ha dicho que la carga se considera indebida y en otro se ha resuelto que la carga no es indebida. ¿Y qué hace el proyecto?
todos aquellos casos diferentes donde se ha dicho que no es una carga indebida, los pone ahí. ¿Ok? En otras palabras, puede ser que aisladamente, bajo el actual Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no sea indebida, pero cuando tú las pones todas juntas, claro. lo que estás creando es lo que te estoy diciendo, impedir que la mujer tome decisiones sobre su cuerpo. 2, allí donde se ha dicho que efectivamente es una carga indebida, le han cambiado el lenguaje para intentar distinguirlo de la ley del Estado en los Estados Unidos, como hacen esta del derecho de los hospitales, le cambian supuestamente las circunstancias para que entonces eso que allá se consideró indebida quede corregido su vicio en la ley de Puerto Rico y la metes en las que sí se ha validado. En otras palabras, tú tienes ahí el peor de todos los mundos, salvo la prohibición absoluta al aborto, en un proyecto de ley. Y a mi juicio ese es el peligro y la perversidad grande que hay, además de que no hay un problema social aquí, sin decir lo que ha dicho Yanira, porque eso se está oponiendo a sectores de las escuelas de medicina de Puerto Rico, eso se está oponiendo el propio Departamento de Justicia en alguna de sus partes, eso se está oponiendo la ginecología profesional licenciada en el país, es decir, hecho, ayer depuso estaba el Departamento de Justicia, el correcto. Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas y todo se puso. Eso es así, sí, está siendo apoyado, sin lugar a duda, por un sector religioso bien grande, por razones estrictamente religiosas. Alguna que otra asociación que se ha formado nueva en el país, defendiendo unos derechos de padres a criar hijos, unas cosas ahí, con todo su derecho a hacerlo. Pero ese es el conjunto del proyecto y por lo tanto es un proyecto, a mi juicio, bien peligroso. Pero peligroso y obviamente bastante inconstitucional. Yo creo que tiene problemas de inconstitucionalidad sin duda. Y además de eso, el gobernador ha expresado que lo va a vetar. Por eso. Entonces, ¿por qué de estas vistas? El gobernador acaba de decir ahora, esto es bien importante, no cuando se radicó el proyecto, no cuando se anunciaron las vistas, ahora, cuando un grupo de mujeres se paró allí a interrumpir las vistas y ejercer su libertad de expresión y se armó un revolú, entonces que el gobernador ha dicho, no que lo va a vetar, sino que afirma positivamente, hace un statement, eso es lo que dice su declaración, no firmaré ningún proyecto de ley que quite derechos de las mujeres reconocidos por el Tribunal de nuestra nación, refiriéndose él a su nación, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que ha hecho es importante. Claro, en este contexto es importante porque lo que está enviando un mensaje es decir, yo podría tener mis dudas y si tengo mis dudas lo voy a vetar. Pero se está dejando un espacio para en su día, quién sabe si respaldarlo. Recordemos que el gobernador es demócrata y el Partido Demócrata en su mayoría en Estados Unidos respeta el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. Pero eso que tú has dicho de que las cosas podrían cambiar, yo creo que es la embocadura perfecta para entonces discutir en nuestra próxima intervención las vistas de confirmación del juez de apelaciones Brett Kavanaugh. Así es que regresamos después de esta pausa y vamos a hablar de las vistas de confirmación. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad
Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien. Mi nombre es Julio Fontané, me acompaña Carlos Ramos, Yanira Reyes, y estamos acá analizando los temas que han sido controversiales durante esta semana. Estuvimos hablando de las vistas del PDLS 950 sobre el derecho al aborto, y ahora, y un poco aprovechando la última intervención de Carlos, como embocadura este tema, claro, porque Carlos mencionaba que el gobernador ha dicho de que mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconozca la validez categórica de Roe vs. Wade, ¿verdad?, y no haya un relajamiento de esa norma, él va a respetar y vetará entonces por consiguiente cualquier proyecto que sea contrario a la doctrina de Roe vs. Wade. Lo que pasa es que ahora mismo hay una vacante en el Tribunal Supremo y fue nominado por el juez Trump, el juez de apelaciones Brett Kavanaugh. Entonces decía yo en la introducción del programa de que esta es una nominación muy importante, porque sustituye al juez Kennedy, que previo a él había sido la juez Sandra Day O'Connor, que era el swinging vote, es decir, era el juez que no necesariamente siempre votaba como el ala conservadora, sino que dependiendo el tema, particularmente en temas sociales, en temas de género, en temas de sexo, Kennedy, yo creo que se visualizaba más como un juez demócrata, ¿verdad?, hacia los valores que los demócratas por lo regular defienden. Entonces, claro, al irse Kennedy, pues evidentemente la academia, el país está buscando, el país, ¿verdad?, la sociedad norteamericana está buscando un juez que sustituya a Kennedy, pero que por otro lado no solidifique esa ala conservadora de los jueces republicanos, y al igual que un sector dirá, bueno, porque tampoco son juez demócrata, ¿no? Pero esa era la fortaleza o la particularidad del juez Kennedy, que podía ser conservador cuando los valores en controversia no estuvieran reñidos con su visión muy particular de estos temas que hemos hablado. Así que a eso, ¿verdad?, a la controversia ya relacionada con a quién sustituye, hay un elemento adicional y es su experiencia laboral. ¿Y qué sucede? El juez Kavanaugh fue parte de la oficina del fiscal especial independiente cuando se estaba tratando de residenciar y acusar posteriormente al juez Bill Clinton. Y él expresó unos memorandos que sí han sido difundidos, de que él entiende, y uno debe pensar que lo que era su opinión hace 8 o 12 años, sería su opinión como juez del Tribunal Supremo, de que un juez, de que un presidente en funciones en los Estados Unidos no puede ser acusado criminalmente, que uno de los temas que se discuten, claro, siempre se ha hablado de que primero tiene que residenciarse para luego ser acusado, ¿no? Es algo que yo creo que hay bastante consenso, pero su postura es una muy proteccionista de la figura del presidente, ya sea para acusación, ya sea para el tema de residenciamiento, o ya sea para el tema que un poco se ha planteado en algunos sectores de que Trump pueda él mismo otorgarse un indulto en relación a cualquier investigación federal. Evidentemente, muchos sectores plantean que ante esta visión tan proteccionista de la figura del presidente, pues cualquier controversia que llegue a la atención del Tribunal Supremo, siendo el juez Kavanaugh juez, sería a favor entonces de esta prerrogativa y posicionamiento de Trump. Inclusive en las vistas se le ha preguntado mucho sobre esto y él pues asume la postura que también asumen muchos jueces, que no van a contestar preguntas hipotéticas sobre asuntos que no están, ¿verdad?, que pueden ser planteados ante su consideración de ser nombrado juez asociado. Pero hay otro hecho que es importante también destacar. Él también trabajó con la administración Bush en la oficina del Attorney General, que es el secretario de Justicia. Y básicamente él estuvo muy activo en el tema de qué constituye tortura y qué no constituye tortura. Que recordarán también los amigos y amigas que nos escuchan que eso provocó un disloque en la administración Trump entre Cheney,
que era vicepresidente, y Colin Powell, que era el secretario de Estado. Es decir, había mucha fricción. Colin Powell, siendo una persona conocedora de los convenios de Ginebra, siendo militar, pues un poco estaba en contra de muchas de las cosas que se estaban haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Se menciona por personas que estuvieron activas e internas en ese proceso en la oficina del Attorney General, de Kavanaugh era una persona a favor de interpretar cualquier limitación al derecho a la tortura durante los interrogatorios de los combatientes enemigos con mucha flexibilidad. Y eso pues, posteriormente, ¿verdad?, fue descartado por la administración Obama, y hubo unos cambios en las comisiones militares y así por el estilo, pero evidentemente hay mucha curiosidad por ver memorandos, documentos donde el juez de apelaciones y ahora juez nominado se expresó a favor, directa o indirectamente, de la tortura o de una interpretación flexible bajo el derecho internacional de lo que es tortura. Entonces, esa preocupación se agrava cuando el propio Trump ha dado instrucciones de no divulgar muchos memorandos o información, pero miles y miles de folios suscritos o donde se menciona al juez de apelaciones nominado para el Tribunal Supremo. Eso tiene que aumentar la suspicacia. Estas vistas han provocado, al igual que la vista de ayer, muchas protestas, ¿verdad? Vemos personas arrestadas continuamente pues porque se oponen al juez, particularmente a su visión en cuanto al tema del aborto, que también, ¿verdad?, es un vínculo al tema anterior, y cómo la confirmación de este juez podría comenzar y ser el principio del fin de lo que ha sido la doctrina del caso de Roe vs. Wade. Carlos. Bueno, vamos a ver, aportar un poco a lo que tú acabas de decir, hay que añadir lo siguiente. Ese señor fue nominado porque pasó por un filtro bien cuidadosamente diseñado en la administración del presidente Trump. Trump tiene un ayudante cuya única función desde que se nombró es el filtro de los jueces que él va a hacer, porque Trump no es abogado. Y a su vez, ese ayudante tiene una relación directa con un grupo muy poderoso en Estados Unidos que también ha comenzado a operar en Puerto Rico, que se llama The Federalist Society. Y esto es un grupo muy conservador que tiene un ojo puesto al centavo, muy poderoso, con gente a propósito muy inteligente, pero con una visión de la Constitución, desde mi perspectiva, equivocada, y filtró los posibles nombramientos y tiene a este individuo en Casa Blanca para decirle quiénes son los que Trump podría conceder. ¿Por qué comento eso, Julio? Porque como tú dices, los documentos donde quiera que Kavanaugh ha estado, que en vistas anteriores de jueces son importantísimos para que un senador pueda descargar su responsabilidad constitucional y hacer preguntas sobre todo lo que ha dicho, escrito en el pasado. No necesariamente para que adelante criterios futuros, que eso ningún juez lo va a hacer, pero para que comente lo que ya ha escrito, que es lo que dijo, porque es interesante. Se calcula que solamente tiene a su disposición el Senado y su equipo investigativo entre el 15 o el 20% de todos los documentos que hay de este individuo. Lo cual quiere decir que hay un 80% que no sabemos. ¿Pero por qué traigo esto? Porque el Federalist Society, yo te aseguro a ti, y el asesor que está en Casablanca sobre todo, sí tuvo acceso a todos esos documentos. Y por eso son los que están suprimidos. Y para llegar a la conclusión de que este señor fuese el nominado. Así que los dardos están bien cargados y desde ese punto de vista se esfuma otra vez la llamada proceso democrático que hay en Estados Unidos. 2, este señor está nominado porque le jugaron sucio al presidente Obama. Las reglas del juego dicen que si muere un juez, pues tú tienes derecho a nominarlo quien sea el presidente, y esta gente torpedió eso. Pues el Senado era republicano en aquel momento. Así mismo, impidieron que funcionara el esquema de check and balances. Y nombró un gran juez. Un gran juez y un juez con fama de ser de centro izquierda, es decir, no era un juez de esta derecha. Entonces era de momento, por lo tanto, la nominación, la forma como se está dando las vistas de confirmación y cómo puede impactar decisiones como la que tú estás diciendo muy bien, que es con lo que comienza, sin duda es decisivo. Y la gran pregunta es, y por supuesto no tenemos respuestas definitivas de las vistas, pero anticipamos conforme a otras cosas de donde viene él y del grupo que está siendo seleccionado, que vendría posiblemente, sin que se desvele,
con una revocación de un caso como Roe versus Wade, que yo pienso, por lo que hemos hablado, que sería errado, porque yo creo que es una posición ultra que es contrario a los propios intereses de los sectores conservadores en Estados Unidos, por algo que ya hemos discutido en este programa. Roe versus Wade y su holding esencial, como sabemos, ha sido confirmado por el Tribunal Supremo. Parte del derecho constitucional a la intimidad incluye el derecho de la mujer a tomar decisiones fundamentales de su cuerpo relacionadas con el sistema reproductivo. Eso se tiene que traducir en una doctrina. Esa doctrina, la jueza O'Connor, quizás pensando que ya había unos jueces allí dispuestos a revocar Wade, adelanta y crea esta otra doctrina. En el caso de Planned Parenthood, que no tuvo entonces mayoría, que dice, respetando el holding esencial de Roe versus Wade, sin que toquemos eso, porque es fundamental que exista, sí el esquema de trimestre lo vamos a ir echando un poco hacia el lado, pero lo que vamos a analizar es si los estados, incluyendo el gobierno federal, asumiendo que existe ese derecho, que O'Connor dice, existe y yo lo voy a defender, no voy a dar mi voto a mis amigos conservadores, puede imponer restricciones y vamos a analizar si esas restricciones crean o no una carga indebida. Y lo que ha hecho el sector es eso que de momento en Planned Parenthood no tenía votos, después, como he dicho, ya en González versus Carter ya tiene mayoría, ya tiene 5 votos y hoy día ya tiene como 6. Es la manera, a mi juicio, desde una perspectiva estrictamente constitucional, no lo que yo pienso personalmente, de acerruchar el palo a Roe versus Wade. Es decir, Roe versus Wade tú lo puedes convertir en letra muerta, hacerlo prácticamente inoperante, con tantas cargas, pero aún así va a seguir siendo importante, déjame decirte, porque Roe versus Wade es un acto de libertad hacia los derechos, un reconocimiento de la libertad de la mujer a decir qué hacer con su cuerpo. Y nada más que su mera existencia, con todas las restricciones, para mí es importante. Yo pienso que así pensó la jueza O'Connor. Pero ¿qué pasa? Si tú te metes en esa óptica, tú acerruchas el palo donde tú, en vez de revocarlo, sigues declarando constitucional, por ejemplo, leyes como esta, absurda, donde tú reúnes todo lo que hemos discutido. Incluso esa la declaras constitucional, pero tú no estás revocando Roe versus Wade. Tú alegadamente lo estás afirmando, pero de facto estás diciéndole a la mujer, usted no tiene derecho a hacer efectivo ese derecho. Entonces, el tema con Kavanaugh no es a mi juicio cuánto va a ganar o cuánto se va a sostener el derecho fundamental de la mujer a decidir con su cuerpo. El tema es si él lo va a descartar totalmente revocando Roe versus Wade o si se va a unir al sector más conservador o alguno de los sectores más, bueno, depende de cómo lo veamos, donde dejando Wade va a darle el visto bueno a cuanta restricción venga. O sea que lo de Kavanaugh no, es ¿dónde va a ser menos malo desde el punto de vista de los derechos de la mujer? ¿Cuál es tu prognosis sobre todo esto? En caso de que sea confirmado, ¿cómo ves la cosa? Ya los correos electrónicos que se han divulgado con respecto a las manifestaciones que hizo Kavanaugh a partir o sobre el caso de Roe versus Wade, hacen claro que su perspectiva, como está diciendo Carlos ahora mismo, su perspectiva no es seguir erosionando el derecho como se ha hecho hasta ahora, aprobando ciertas prácticas, sino que su planteamiento es que Roe versus Wade sea revocado. Así que me parece que en la medida en que este señor pueda llegar a ser confirmado, que yo creo que va a ser confirmado, eso es lo que viene, ¿no? Por lo menos va a haber un intento de que se revoque el caso de Roe versus Wade. Pero todo esto me parece bien interesante porque uno tendría que ponerse a pensar cuáles son los criterios que se deben utilizar para que el Congreso pueda confirmar o no a un candidato al Tribunal Supremo. Fíjense que los otros días estaba viendo el documental de Ruth Bader Ginsburg en CNN y había parte de las vistas de confirmación para el tribunal y una de las preguntas que se le hace es directamente si cree en el derecho al aborto. Y eso ha sido consistente cada vez que hay una vista de confirmación de un tribunal supremo hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un medidor de la postura, cuán conservador, cuán liberal es un juez. Entonces, debe ser ese el criterio para poder determinar que un juez está capacitado para que el Senado, el Congreso pueda determinar que debe ser confirmado o no un juez, su postura política, o debe ser más bien su capacidad sobre tomar decisiones jurídicas.
cómo se acercan las controversias jurídicas, si puede ser objetivo o no, o si está muy vinculado con el proceso político, está muy atado. Y a mí me parece entonces que las otras preguntas que se le están haciendo a Cábano, que no quiere contestar, y el issue de que haya una cantidad de folios tan inmensa que desde presidencia no se quieran publicar, no se quieran hacer accesibles, demuestra lo atado que está ese candidato a el partido, o por lo menos al presidente que lo ha nominado. El asunto de si él cree o no que un presidente, un acting president, puede ser encausado criminalmente. El asunto de si un presidente puede perdonarse a sí mismo. Vemos con esas posturas que Cábano ha cambiado de opinión, dependiendo de dónde esté y dependiendo con quién está trabajando. Por lo tanto, uno podría inferir de ese tipo de decisiones que no tiene la capacidad de tomar decisiones jurídicas más allá de sus posturas o presiones políticas. O circunstancias fácticas del momento. Ahora, Carlos, fíjate, Yanira, cuando salió ese inventario de posibles candidatos para sustituir a Kennedy, habían varios candidatos y candidatas. Entonces, claro, lo que hace la prensa es un poco empieza a ponerle etiquetas para bien o mal, de ultraconservador, conservador, más moderado. Y a mí me llamó la atención que en aquel momento, de los 5 de los últimos 6 del shortlist, del very short shortlist, Kavanaugh era de los menos de derecha. Entonces, claro, se planteaba entonces que quizás el criterio que primó, porque uno podría pensar que quizás los republicanos querían los más jueces más conservadores, a base de su trayectoria, a base de sus ponencias, a base de sus sentencias previas, cuando eran jueces o cuando escritos jurídicos, se han sido profesores o abogados. Era el tema de su función en la oficina del fiscal especial independiente, donde se proyectó como una persona muy proteccionista del presidente, en contra de Ken Starr, que todo lo contrario, él quería procesarlo, ¿no? Así que por otro lado a mí me llamó mucho la atención en aquel momento, dije, bueno, de ese listado, de la cosa que uno ve muy superficial de la prensa al principio, era de los más moderados. Claro, vemos que en otros temas, pues evidentemente se acerca bastante al ala conservadora, pero yo me pareció entonces, y me reafirmo hoy, de que yo creo que el criterio que prima es esa visión más proteccionista sobre la gestión del presidente y que es casi intocable por las otras ramas del gobierno hasta tanto termine su mandato. Pero yo pienso que hoy, por razones evidentes, ese es de lo que más tiene preocupado al Senado. Pero hay otros temas, como tú dices, donde él ya ha escrito. Sí, es verdad, como tú dices, del grupo pequeño, del grupo aquel finalista, sí, había algunos sectores ultraconservadores que no estaban de acuerdo, no estaban en el número 1. Este era como quizás el tercero o el cuarto, bajo la teoría de que no estaba tan claro de que él revocaría a Roe versus Wade, de que no estaba tan claro que se alinearía absolutamente con las posturas más ultraconservadoras. De hecho, están sacando estadísticas relacionadas con cómo él, mientras estaba en el circuito, cómo él votaba en el Tribunal de Distrito, en el circuito, que creo que son 7 jueces, 4 de ellos son nombrados por presidentes demócratas y 3 por presidentes republicanos. Y ese juez, Kavanaugh, casi en el 80% de las veces ha votado con la mayoría. ¿Qué quiere decir? Que no siempre ha votado, no estoy hablando de los temas estos, en temas en general no siempre ha votado con el ala conservadora. Eso, para su ultraconservador y ultraderechista, lo descarta. No lo descartaba para el Federal Society, que es ultraconservador, porque estaba entre los posibles, pero no era el número 1. No era el número 1. Es decir, que hay unas incógnitas de cómo él finalmente va a resolver en todos los temas, y sobre todo en ese, que con sobrada razón tú estás señalando hoy, y el que hemos estado discutiendo hoy, que son los 2 más que nos interesan. ¿Cómo va a resolver el tema del poder del presidente en estos asuntos donde él tiene un historial contradictorio, como tú bien tú has señalado? No ha querido aclararlo en las vistas de conformación. ¿Y cuál va a ser su postura relacionada con Roe versus Wade? Como dice Yanira, la juez Ginsburg fue muy clara cuando fue nominada sobre cuál era su impresión sobre esto. ¿Qué debe contestar o no debe contestarse en las vistas de conformación? ¿Cuál debe ser la naturaleza de esas vistas? Robert, por ejemplo, el juez presidente, cuando fue en su primer informe a la nación norteamericana sobre el estado de los tribunales,
le preguntaban y discutía, porque la prensa le había dicho, usted va a hablar sobre este tema de si el Tribunal Supremo está politizado o no, porque ahora ustedes lo conservan. Y decía él, es verdad que el sistema permite a los presidentes, dependiendo de su ideología, nombrar a aquellos afines a él, pero la garantía que ofrece el sistema para asegurarnos que cada cual nos respondamos a quien nos nomina, es las vistas de confirmación. Ahí es que se puede preguntar de todo. Ahí es que funciona si verdaderamente vamos a obedecer al presidente o no vamos. Pero él partía de la premisa, entre comillas, de una vista de confirmación como las que le hicieron a él, con full disclosure, donde tú enfrentas o no las preguntas. Y eso no se está dando. Bueno, sobre este tema creo que tenemos que retomarlo la semana que viene. Vamos a ver qué pasa, si es confirmado, si no es confirmado. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar sobre la carta anónima que recibiera el New York Times. Aunque es anónima, ya hay varias inferencias de quién puede haber sido, pero ciertamente de una persona bien posicionado en la administración Trump. Sobre eso, a nuestro regreso. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien. Estamos en la Facultad de Derecho, estamos en el restaurante Inter Arrope y vamos a hablar ahora sobre la carta anónima que recibió el New York Times. Carta donde básicamente hay un gran distanciamiento entre una persona de alto posicionamiento en la administración Trump, pero que también plantea que hay muchos y muchas como él. Esta carta ha sido difundida en el New York Times y el tema interesante, entre muchos que se pueden discutir sobre el contenido de la carta, ha sido la reacción de Donald Trump, donde le exige al New York Times que divulgue la identidad de esa persona que envió esa comunicación. Y este es un tema interesante de los 70. Recordaremos aquellos famosos Pentagon Papers, ¿verdad?, que provocó aquella pelea entre el New York Times y después el Washington Post con el gobierno de Nixon. Tenemos muy presente todavía a Snowden, ¿verdad? Y el hecho de que ha tenido que irse fuera de Estados Unidos por divulgar una información también supuestamente sensitiva a la seguridad nacional. Y digo esto, menciono los Pentagon Papers y a Snowden, porque Trump basa su reclamo no en un acto de cordialidad por parte de o reciprocidad del New York Times, es que plantea que hay un asunto de seguridad nacional, que hay un asunto de alta traición que requiere y por consiguiente emplaza al New York Times a entregar esa comunicación.
¿Qué les parece a ustedes el reclamo de Trump? Antes de entrar al reclamo de Trump, quiero hablar un poquito del contenido de esa ¿Cómo no? carta. Esa carta se titula algo así como soy parte de la resistencia dentro del interior. Eso es como de Me la Too, administración. casi, ¿no? Una cosa así. Es como esa persona que dice el New York Times, es un alto oficial de la administración Trump, dice que no solamente esa persona, sino primero el New York Times se refirió a he, como que tratando de, como que se le salió que era un hombre, después se ha tratado de retractar sobre eso, pero que esa persona no está sola, sino que parte del staff más cercano del presidente han tratado desde hace tiempo de llevar al presidente a mantener las políticas conservadoras que son propias del partido, y que el presidente no tiene la nación en mente, que el presidente actúa por propios intereses, que el presidente no conoce de política exterior y que el presidente ha actuado en contra de la forma en que se hace la política exterior, así que manifiesta un conocimiento. Por eso es que los analistas anoche, por ejemplo, estaban planteándose que se trataba de una persona que tenía mucha experiencia en Casa Blanca y que era una persona que tenía mucho conocimiento de política exterior, por eso es que ya han tratado de adivinar que se trata del secretario de Estado. Además de eso, plantea que ellos han estado guardando cosas, que ellos han estado escondiéndole cosas al presidente y que además se ha discutido la posibilidad de activar la enmienda 25 para destituir al presidente en caso de que el presidente tenga alguna enfermedad o alguna razón que lo incapacite, planteando un poco quizás que el presidente está loco, ¿no? Que el presidente tiene una condición que justifica que lo destituyan. Así que esto plantea muchos asuntos interesantes con respecto a la seguridad nacional, y ellos lo están planteando como un problema de seguridad nacional, y a esto entonces Trump responde de manera hostil y agresiva, como siempre hace, planteando un ataque que el New York Times debía entonces divulgar en la fuente, y que era una cobardía que se publicara un anónimo y que era un acto de traición. Lo que también trae un elemento interesante de si traición es un acto en contra del presidente o traición es un acto en contra de la nación. Así que él lo plantea como un problema de seguridad nacional, claro, dentro de su soberbia, es todo lo que sea un ataque a su persona. Para él, su persona y la seguridad nacional y la nación son una misma cosa, y por lo tanto el ataque a él representaría eso. Así que eso trae unos issues constitucionales bien interesantes. Yo te pregunto específicamente, ¿tiene el New York Times, yo anticipo la respuesta pero para beneficio de nuestros compañeros que nos ven y nos escuchan, ¿tiene el New York Times una obligación de entregar esa carta anónima y divulgar la identidad, divulgar la identidad de la persona ante ese reclamo de seguridad nacional o reclamo de traición? Sin duda que no, y eso está resuelto. Incluso los que nos están viendo, que no sean abogados y abogadas, saben que hay hasta una película sobre este tema. La película del Post, que siguiendo un poco las mismas estrategias de New York Times, publicó los famosos Pentagon Papers, que si algo estaba supuestamente en peligro de la seguridad nacional de Estados Unidos, con esos documentos, y se reafirmó que aquí hay un tema fundamental de libertad de expresión y del derecho del periodista, en este caso del dueño del periódico, a publicar esa carta anónima, que a propósito, no es que recibieron una carta anónima y la publicaron, no, ellos hacen claro, nosotros recibimos la carta, se publica anónima, pero quien nos las entregó no nos las entregó anónimamente, nosotros sabemos quién es. Lo que pasa es que vamos a proteger su nombre. Así que yo creo que Trump, en su respuesta, lo que trata es de acercarlo para que veas que Trump, que como he dicho muchas veces en el programa, está llevando a los límites a la nación norteamericana y asuntos que hasta la Constitución no necesariamente estaba preparada para resolverla, porque es que en Estados Unidos están pasando cosas muy interesantes y Trump es un síntoma de eso que está pasando en Estados Unidos. Así que muchas cosas todavía no hay respuesta, pero alguien le ha dicho a él, o él sabe, que para que acerque alguna posibilidad de lograr algún pleito con el New York Times,
pues tiene que acercarlo a la seguridad nacional. ¿No? Y Cuidado. información que esté clasificada. Correcto, ¿no? pero aprovechó para decir, no es tiempo para que también se enmienden las leyes del libelo, cosa que todavía es más difícil, que esa es una campaña que él tiene desde hace tiempo para lograr que eso suceda. Así que, pero yo creo también, Julio, y comentando lo que tú decías, Yanira, esa carta tiene un párrafo, a mi juicio, bien interesante. Es el párrafo que dice lo siguiente, que mucha gente no se explica porque todavía el Partido Republicano apoya a Trump. Bueno, que escribió esto es un republicano. Y explica, yo creo que para mover un poco esa discusión, Trump es no sabemos si es republicano, porque Trump sigue eso lo hemos discutido, es sus propios intereses que en este momento están alineados, él cree, con el Partido Republicano. Pero un sector político, sobre todo del Partido Republicano, apoya a Trump sabiendo que tiene todas las cosas demenciales que sin duda tiene, toda la perversidad, todo el sexismo, todo el racismo, todos los ismos que podamos tener en un ser humano deplorable, pero está desmantelando el Estado administrativo, que es el sueño republicano, está nombrando a los jueces y juezas que se hubiese sido muy difícil que antes no hubieran nombrado. Es decir, está tomando una serie de decisiones importantes. El dinero que le ha dado a la industria de la guerra es tan importante. Y ellos mencionan los 3 ítems en la carta. Dicen, es verdad que él nos está dando A, la segunda enmienda, la segunda enmienda. Como que lo dan a entender, pero dicen, lo que pasa es que ya esto está trascendiendo. Y yo creo que en el fondo, creo honestamente, y puedo estar equivocado, yo creo que una de las cosas interesantes que está trayendo la presidencia de Trump es que eso de que le está, bueno, por eso es que las elecciones ahora son importantes, de que les está adelantando la agenda más republicana conservadora, y que por eso lo mantiene el poder, porque es que no hay otra explicación, porque las cosas que él ha hecho en 2 años es todos los días, porque ya nos estamos acostumbrando, sí. Es una barbaridad para Estados Unidos y para el mundo, es decir, casi es un enemigo declarado de la humanidad, o sea, es una cosa increíble. Pero yo pienso que entonces se está dando ese fenómeno de que nos está sirviendo este individuo a nuestros intereses versus la guerra que él le tiene declarada permanente al aparato de la inteligencia de Estados Unidos. Él le tiene una guerra declarada a la CIA, al FBI. Pero por otro lado, pues esta cosa más compleja, es el sueño hecho realidad para la industria de la guerra. Entonces, cuando tú tienes los 3 intereses, el sueño de la industria de la guerra, porque mira que con el voto demócrata, porque mira que dio dinero ahora en el presupuesto. Mira que le está haciendo cosas a los republicanos que ni soñándolo. Pero a la vez le ha declarado la guerra a la CIA y al FBI. Los últimos 2 que hicieron eso los mataron. Que fue a Kennedy y a Robert Kennedy. Los mataron. Se sabe que eso es una de las teorías que más lógica hace. O la guerra que hubo de la presidencia de Kennedy con J. Edgar Hoover, el trabajo que les dio cuando se enfrentaron. Y de momento resulta que eso no es lo determinante. Entonces, pues son un fenómeno. Y lo de New York Times, que no lo hemos mencionado, hay que añadirlo al libro de Bob Woodward, que sale esta semana, que es el mismo tema. Que no solo es el mismo tema, yo no sé si ustedes han oído una grabación que hay, autorizada por el presidente Trump y sí, entre Woodward y Trump. Pero eso es una cosa fenomenal. Donde él se contradice, dice, lo trata bien, dice, no, dice, yo sé que es un mal libro, bueno, otro libro mal mío, ¿qué le vamos a hacer? Si llama al ayudante en vivo, le dice, pero ¿por qué tú no hablaste con este muchacho? Es una cosa demencial, que uno pensaría que es demencial. Yo creo que, yo no sé si es que ya esas otras fuerzas que yo digo están llegando a su límite, yo no creo que va a pasar mucho, yo creo, claro, te lo digo honestamente, es fundamental ver qué va a suceder en estas elecciones, las de no Congreso. Y te voy a decir por qué. Porque si en efecto él perdiese, por ejemplo, la Cámara, pues entonces el nombre del juego cambió. Porque ya hay un costo. Y podría haber entonces un cambio dentro de su propio partido republicano. Si prevalece en Cámara y Senado, este sector, se envalentó. Este sector dice, aquí no hay más choice, no hay más alternativa, tenemos que seguir bregando porque este individuo va a destruir lo poco que... Pero Carlos, lo que está pasando en Texas, a mí me llama mucho la atención. Ted Cruz, ¿verdad? El candidato a presidente del estado de Texas, republicano, ¿verdad? Los últimos 20 o 30 años.
está flojo en las encuestas, es decir, Ted Cruz no necesariamente va a prevalecer. Y estamos hablando de Texas, un estado claramente republicano, hogar del pasado presidente republicano, ¿verdad? Yo creo que ese también es un indicador de que podemos llevarnos muchas sorpresas. Inclusive dentro del Partido Demócrata han ganado candidatos nuevos, candidatos con un programa muy progresista. Sí. En Massachusetts acaba de ganar una joven afroamericana, la boricua, en Nueva York. Es decir, vemos unos cambios no meramente en el Partido Republicano, sino inclusive en el Partido Demócrata, que exigen mayor participación, personas que no tenían ese posicionamiento de haber estado 20 o 30 años en el Congreso, como es el caso de estas dos personas que fueron derrotadas. Así que vienen unos cambios. Y yo creo que un poco que el propio Trump ha propiciado no meramente cambio en el Partido Republicano, sino ha propiciado un discurso un poco más progresista, más radical en el propio Partido Demócrata. Yo creo No que sé. sí, yo creo que sí, pero lo único que te digo es que yo no sé si en la dialéctica de las cosas, el que haya generado eso en el Partido Demócrata favorece a Trump, porque la nación balance. norteamericana no cree en el socialismo democrático de estas dos compañeras, no cree en el socialismo democrático, entre comillas, de Bernie Sanders. No. Y eso es una reacción a la barbaridad que está en la Casa Blanca, ¿no? Esa es la reacción a eso, ¿no? Pero lo que mueve, me parece a mí, como siguiendo la línea de Carlos, lo que podría mover el juego político es el movimiento, los cambios al interior del Partido Republicano. Y mucho se ha hablado también de si este salir afuera, ¿no? de empezar a divulgar los conflictos internos, también fue un poco provocado por la carta que deja McCain al morir, ¿no? La carta que precisamente hace eso, ataca a la presidencia de Trump, planteando, no siguen nuestros valores conservadores, no siguen nuestros valores republicanos, que eso un poco ha provocado que al interior del partido se empiece a cuestionar. Y es una cuestión también de que ellos estén planteándose, este señor en realidad no nos representa, ¿cuánto nos cuesta esas cosas que él nos está dando? Vale la pena, ¿no? Estamos abandonando nuestros valores, nuestros principios, y eso es algo que nosotros no podremos, quizás nos va a costar en el futuro mucho más que esta presidencia en particular. Déjame mencionar bien brevemente. Ya el productor nos está haciendo señal. Sí, brevemente, que lo que dices es bien importante, porque otro de los párrafos del Open Ed es citando a McCain. Es decir, McCain, puede ser que la muerte de McCain Catapultó. también ha sido un detonante Sí. para que ese sector empiece a hacer algo. Sí, sí. Bueno, pues gracias Carlos, gracias Yanira, que es un programa excepcional. Yo creo que tenemos mucho taller para retomar estos temas la semana que viene, así que pues por el momento muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Así que será hasta el próximo jueves en Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana. Buenas tardes.